Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en un programa más de Entre Páginas y Letras, el podcast que se transmite a través de la Dirección de Archivo Judicial y de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Recuerden que todos los episodios se encuentran en la página de la Dirección de Archivo, en nuestra página de YouTube. Y bueno, el día de hoy tengo una gran invitada, con quien vamos a compartir un poco sobre la Fundación de Monterrey, que bueno, ya estamos a escasos días de que fue este hecho histórico, por ahí de 1596, si no mal lo recuerdo. Yo me acuerdo cuando fueron los 400 años, yo tenía 9 años. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Juana Margarita Domínguez Martínez, quien quien se ha desempeñado como investigadora en la Secretaría de Educación Pública. También se ha dedicado a la docencia desde 1990 en diferentes planteles educativos como la Universidad Mexicana del Noreste, la UDEM, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad Libre de Derecho y la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros. Y actualmente es jefa del Archivo Histórico Municipal de Monterrey desde el 2001 hasta hoy. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias. Para mí es un honor estar por acá. De hecho, le acabo de decir a Leo hasta que se nos hizo, Leo, sí, porque tenía la invitación desde hace mucho tiempo. Gracias, Leo, gracias a las autoridades del Poder Judicial por la invitación, al director de archivos, el licenciado Alfredo, y por supuesto también agradezco al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por permitirme estar aquí, igual que al secretario de Ayuntamiento y por supuesto a el titular de los archivos, el licenciado Luis Nevares, por estar acá con ustedes. Ok, bueno, pues doctora, vamos a empezar en materia porque como comenzábamos, ya se van a cumplir varios años de la Fundación de Monterrey. Si nos puede contar un poco cómo bajo su experiencia, sé que tiene una investigación sobre la Fundación, cómo podemos ahora sí que ver esta visión de la Fundación de Monterrey actualmente. Gracias. Primero les recomendaría, no den todo por sentado. Okay. O no piensen que la historia ya está terminada. O sea, ya la terminamos, pasemos a otro tema. No. Cuando yo empecé, por ejemplo, el tema de la Fundación de Monterrey, leía libros y parecía que todo dijera lo mismo, pero eso también te decía, a ver, espérame, en materia judicial, cuando todos los testigos dicen lo mismo, aquí hay algo ¿cómo dirían? Gato encerrado. Gato encerrado. Entonces empezamos a buscar y encontramos cosas muy, muy interesantes. Empezando, uno de los grandes o dos grandes personajes de la historia han sido muy olvidados en la Fundación. Estoy hablando de Luis Carvajal y de la Cueva y Martín de Zavala. Sí, ya sé que me dirán, ¿cómo Martín de Zavala? Pero bueno, justamente déjenme les explico un poquito, si aquí Leo me permite. Claro que sí. La fundación legal, la fundación con los permisos para hacerlo en ese momento, va a ser justamente la de Luis Carvajal, y eso lo descubrimos en nuestra tesis. El único que tiene esos permisos del rey, no del virrey, del rey, es decir, la máxima autoridad, es Luis Carvajal y de la Cueva, que trae las capitulaciones. Esa fundación se concreta en 1582. Ahorita volvemos a ella, porque hay mucho que hablar de del proyecto Carvajal, como yo le llamo. La segunda es la de Diego de Montemayor. Diego de Montemayor funda la ciudad y sabemos por el acta, un acta por ahí, que también ahorita hablamos de ella, 1596, 20 de septiembre, 12 familias, y la intitula Ciudad Metropolitana, un título muy romántico y muy rimbombante. 1596. Asterisco, por favor, porque ahorita regreso acá, porque él funda, pero no es legal. Okay. Y estamos en el Poder Judicial, tenemos que hablar de legalidad. Y la tercera de las fundaciones, en mi apreciación como historiador y en las investigaciones, es la de Martín de Zavala a partir de 1624. Es decir, Martín de Zavala va a corroborar, va a fortalecer esa fundación que está muy débil de Diego de Montemayor. Nos encanta lo romántico, pero en ese momento es muy débil. La fundación, es más, acaba de pasar también la inundación, está muy pobre la situación y se requiere que venga Martín de Zavala para que le dé nuevos aires a esa fundación. Si nos puede decir de dónde venía Martín de Zavala, porque yo siempre tengo esta noción de que a veces los grandes cambios que han sucedido en el estado, en la ciudad de Monterrey sobre todo, a veces son
vienen personas con otra visión, ¿no? De afuera. En su tiempo fue Gonzalitos, en su tiempo fue también Bernardo Reyes. Pero Bernardo Fogá, sí, San Luis. De hecho, lo que dice Leo es muy interesante porque es cierto, los regios somos maravillosos, somos geniales, somos fantásticos, pero los regios nos hemos visto también, o todos los regiomontanos, han tenido la capacidad para aceptar justamente esas modificaciones, esas visiones, o ampliar su visión mediante, por ejemplo, en una mala de Martín de Zavala, sino como tú ya lo mencionaste, de estos grandes personajes, y hay muchos otros como Bernardo Fogá, que va a ser un médico en el siglo XIX, que va a ser filántropo, inteligente, es más, hagan de cuenta un Gonzalitos antes de Gonzalitos. Un gran personaje, y hay muchos otros como él, por ejemplo, aquí Vicente Ferrara, italiano, todos los italianos que vinieron, todos los asturianos, vaya, los regiomontanos tuvieron la capacidad de aceptar esas visiones y fortalecer una visión que ha llevado a Monterrey y al estado a un despegue increíble que tenemos hasta la actualidad. Él no venía de México, venía más o menos como que de la Nueva Vizcaya, o sea, lo que ahora será San Luis, por ahí, y vino a Monterrey. Recordemos que también su papá tiene mucho que ver, pero él tenía mucho dinero. Ok, ¿y cómo fue si nos puede resumir así de grandes rasgos? La de Carvajal. Porque si no, yo creo que nos llevaremos un programa de más de 2 horas, pero ¿cómo fue precisamente ese cambio de, como usted bien lo menciona, romantizamos, o dentro de nuestra concepción general es que es Diego de Montemayor, inclusive pues ya hay varios estudios de que no, que fue en donde está el obelisco, que fue donde está ahorita 5 de mayo, que es donde está, o sea, siempre hay como que esa noción y siempre nos recordamos nomás en estas fechas, pero ¿cómo fue, si nos puede explicar un poco ese cambio de Diego de Montemayor a Martín de Zavala? Esa transformación que usted a lo mejor percibe. Claro que sí, y ahorita tomamos también a Carvajal porque es otra cosa. Diego de Montemayor funda la ciudad, pero legalmente no tenía la capacidad para hacerlo. Es decir, aparentemente sí, algunos historiadores decían, es que era capitán, y como capitán, a ver, espérame, pero legalmente él necesita la corroboración legal, sino porque manda una carta al virrey para que ratifique la fundación. Entonces, en este caso, Diego de Montemayor lo que hace déjame digo antes de eso, cuando Diego de Montemayor viene acá, ahí todavía, es una región ya conocida, todavía hay algunas casas por ahí, es decir, no está completamente desalojado, deshabitado, porque pensamos que está deshabitado, vienen, no, aparte de los naturales que andaban por acá, también hay españoles que se quedaron aquí con la fundación de Carvajal. Entonces, imagínense, Diego de Montemayor viene por acá, que también, porque viene huyendo, es otra cosa, pero viene. Entonces, lo que él hace es levanta el acta de fundación precisamente para que esa acta le sirva, que va a ser corroborada legalmente y que ahora sí se pueda establecer una ciudad. Puede ser, disculpe que le interrumpe, puede ser que esa acta que levantó Diego de Montemayor es como una justificación del por qué se estaba, miren, ya estoy aquí posicionado en estas tierras, ya nadie me mueve. Definitivamente. Ahora, algo interesante en ese documento legal. Primero, Diego de Montemayor hace un documento legal, es decir, piensa. Diego de Montemayor no es cualquier hijo de vecino. Diego de Montemayor piensa en un documento legal, pero también piensa en un nombre para la ciudad. O sea, normalmente siempre cuando se puebla algo, se hace una población, una fundación, se le pone pues villa o pobladito, y no, él dice ciudad metropolitana. Y ustedes dirán, es que la visión romántica de Diego de Montemayor. No es lo mismo metropolitano del siglo pasado. Definitivamente. Pero no, Diego de Montemayor sí tiene una visión, pero una visión práctica. Dice, para poder, si yo pongo una villa, entonces voy a tener 3 o 4 que me ayuden a gobernar. Pero si pongo ciudad metropolitana, quiere decir entonces que voy a poder nombrar a todos, es más, doble cargo a cada uno de los que venían con él, casi creo. Porque justamente es algo político. No es lo mismo fundar una villita que fundar una ciudad metropolitana. Y si queremos que el virrey confirme la fundación, pues necesitamos justamente justificar. ¿Cómo dicen en política o en la actualidad? Hay que cacaraquear el logro. En este caso, pues Diego de Montemayor lo hace. Pero realmente son 12 familias
12 familias oficialmente hablando, porque ya sabemos que venían esclavos, los sacerdotes, pero estamos hablando de que 12 familias, van a ser 12 casitas, pero casitas así, no como camping o no. Piensen en un lugar donde sí está el Cerro de la Silla por ahí, que hay muchos aguacatales, nogales, hay ojos de agua grandes, hay agua. Y entonces fonda aquí la ciudad, pero de 1596 a que viene Martín de Zavala, estamos hablando que es una ciudad que pasa por desastres naturales, como la inundación que ocasiona que se mueva la ciudad. Ahora, si ustedes piensan ahorita Monterrey, si se inunda algo de Monterrey, pues la ciudad no se mueve. Lo que pasa es que la ciudad se reconstruye. Sí. ¿Por qué se tuvo que mover la ciudad? Pues porque eran casitas y todas endebles. Okay. Viene Martín de Zavala y todo está en pobreza, todo está sobreviviendo, es literal. Y entonces él empieza a dar de su dinero, de sus propiedades, y empieza justamente a levantar casas reales para el gobierno, y empieza justamente a darle más... Como una visión más, me imagino, más de ciudad, ¿no? Pues más que de ciudad, de población fortalecida, población fortalecida con ese capital. Es decir, ya se empiezan a formar más la iglesia. Acuérdense que la primera iglesia va a ser la de San Francisco, que está ahora lo que sería Ocampo, por ahí todo ese complejo que está ahí. Yo les digo, es la iglesia que viene en el escudo del estado de Nuevo León. Así es, la iglesia de San Francisco. Siempre que hablo con mis alumnos, digo, no se imaginen ahorita, no piensen en lo ahorita. Imagínense que todo está despoblado y entonces en ese lugar vacío empiezan a construir. Entonces, en este caso, la primera iglesia, que era la de San Francisco, también va a estar un convento luego, y el primer cementerio. Y el primer cementerio va desde ahí hasta el Palacio Municipal, hasta el río. Es decir, es un cementerio grande. Y podríamos decir que la Plaza Zaragoza está sobre el cementerio primero de Monterrey. Dicho de otra manera, ya de todo esto que les dije, es Martín de Zavala vino a fortalecer, confirmar, corroborar la fundación que ya se tenía con Diego de Montemayor. Si jugamos un poquito con lo ahistórico, que no existe lo ahistórico, pero jugamos un poquito, si Martín de Zavala no hubiera venido, a lo mejor la fundación de Monterrey de Diego de Montemayor hubiera también fracasado. O sea, digamos que hubiéramos sido más recientes que desde 1596. Sí, había condiciones para que se hicieran las fundaciones. Y ahí, si me permites regresar a Carvajal. Sí. No sé ustedes, pero yo siempre tengo muchas preguntas históricas. Sí. Y entonces, una de las preguntas que yo me hice es, Carvajal se fue con el rey, todo muy lindo. Pero ¿cómo se le ocurrió fundar Monterrey? O sea, espérame, ¿cómo? ¿Cómo fue? Entonces, descubriendo documentos en el Archivo General de Indias y también en el Archivo General del Estado, de la Nación, empezamos a encontrar que este lugar donde está ahora asentado Monterrey no era cualquier lugar. Número uno, había agua. Para que una población pueda subsistir necesita agua. Así que cuando les digan que Monterrey es un desierto, no era un desierto, para nada. Entonces, había agua. Y aparte de que había agua, dicen los documentos que había una vegetación interesante, entre las cuales me quiero referir a la grana cochinilla. Es decir, había nopaleras, muchas leguas de nopales. Y en los nopales, grana. Y entonces, el Carvajal también quiso utilizar la grana. Dijo, este es un lugar donde puedo aprovechar la grana y quiero comercializar la grana. Y lo tercero también que vio Carvajal es aquí puedo fundar una ciudad, una población que pueda ser para seguridad de los caminos. ¿Cuál camino dirán ustedes? Bueno, imagínense, el mundo conocido es Veracruz, Tampico, todo eso, esa sección del Pánuco, ese hacia el Golfo de México, donde ya conocían los españoles. Y luego hacia el poniente, vamos a ver, pues estaba la Nueva Vizcaya, estaba Mazapil, está Saltillo. Entonces, por acá, más para acá, Zacatecas, por supuesto. Entonces, si ustedes se fijan, Monterrey queda como que en el centro. En el medio. Exacto. Entonces Carvajal dijo, aquí tengo que poner un fuerte, una población, para dar seguridad a esa ruta comercial.
Y entonces podríamos resumir, la fundación de Monterrey por parte de Carvajal, aparte de que es la legal, 1582, obedece 2 razones. Número 1, seguridad a los caminos, dar seguridad a los caminos. Y número 2, comercializar la grana cochinilla. Y eso, wow, eso es genial, ¿no? Es interesante. Sí, ya es toda una visión más, ¿cómo le puedo decir? Pues más de comerciante y de seguridad, como usted bien lo dice. Definitivo. Y ahorita imaginándome lo que nos comentaba de que había aguacatales, había agua, había mucha vegetación. Ahora que vemos el río Santa Catarina con tanta vegetación, uno se pone a pensar, bueno, pues es que imagínense esa parte ahora en aquellos años, pues era más, ¿no? Era todavía más más vegetales y más árboles y todo. Sí, de hecho, por ejemplo, ustedes busquen fotografías, hay fotografías del río Santa Catarina con agua. No estoy hablando de la Alex ni de Gilberto, no. Estoy hablando cuando era un río. Sí, digo, no va a ser como un río, no sé, el río que están en Veracruz, que parecen mares, no. Estoy hablando de un río, pero un río, no era un riachuelo, era un río, no caudaloso, pero un río, o sea, hay agua. Perdón, y aparte de eso, hay muchas corrientes subterráneas. Aquí en el centro de Monterrey hay muchas corrientes subterráneas. Chéquenle, por favor, cuando llueve. Sí. De pronto se están sacando de muchas partes, el agua, se las llevan en pipas o así, porque es agua dulce. Donde está el Museo Metropolitano, aquí mismo, donde está la Biblioteca Fray Servando, porque justamente hay el Congreso, no se diga. Hay aguas subterráneas, están los ojos de agua, no se diga que hay en Topo Chico, en el Obispado, hay ojos de agua y hay agua. Que es lo que usted comentaba, que fue importante para asentar una población y ya después pues toda la parte de la fundación. Y ahora hablando un poquito más de la fundación, pues ¿qué podemos encontrar en el Archivo Histórico de Monterrey? que cabe señalar que creo que es el de los archivos más importantes del noreste, por el tema de expedientes, pues prácticamente de la colonia, que estamos hablando desde 1596, etcétera. Digo, los otros archivos, pues por ejemplo, prácticamente el Archivo General del Estado, pues es más para acá, ¿no? Más 1824, 1800, igual aquí el Poder Judicial tenemos si tenemos coloniales de otra, no de Monterrey, sino de otra parte, de Villa Aldama, y pues la gran parte es de 1824 para acá, 1825. Entonces, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué podemos encontrar en el Archivo Histórico de Monterrey sobre la fundación, sobre estos personajes? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, otra vez, como les digo, la historia no está terminada. Entonces les voy a decir más o menos qué podemos encontrar, pero ustedes todavía pueden encontrar mucho más porque nos falta hacer más descripciones, como en todos los archivos. Sí. Ustedes dirán, ¿es que un archivo se puede describir rápido? No, necesitamos leer el documento, llenar todos los campos del ISADG, etcétera, etcétera. Pero déjenme les digo al público en general y a todos los especialistas, en el Archivo Histórico de Monterrey podemos encontrar un montón de documentación. No, el acta de fundación no la tenemos, si me van a preguntar. No la tenemos. Esa está en el ¿cómo se llama? En la plaza del Museo de Historia. Ahí está, ahí la pueden encontrar. Sí, ahí es más, ahorita van y toman una foto. Ahí está. No, hay libros al respecto, libros de Gonzalitos, de Santiago Vidarro, etcétera. Pero podemos encontrar varias cosas. Número 1, tenemos en 2001, cuando empezamos con el proyecto de digitalización del acervo, nos encontramos un documento muy interesante. Fue de verdad que yo sentía que me habían dado un gran regalo, una gran bendición. Dije, gloria a Dios, porque fíjense que encontramos un documento de la tercera década del siglo XIX, es decir, 1824, donde es un documento legal, donde hacen un testimonio sobre las mercedes que hizo Diego de Montemayor el día de la fundación. Okay. Es decir, el documento más cercano a un acta de fundación es que es justamente el testimonio de la entrega de la selección de mercedes para la Virgen y propios
en el día de la fundación. Después de hacer el acta de fundación, hicieron esa, donde dan las mercedes, otorgan las mercedes, y ese documento es un documento que está deteriorado, muy deteriorado, pero ahí viene este documento y son dos hojas, hojas, pero es interesantísimo porque dice Diego de Montemayor lo que da. Dice, y en esta parte otorga las mercedes para el agua de la Virgen y tierras, no sé qué. Y obviamente está firmado por Diego de Montemayor y Diego Díaz de Berlanga. Ese es un hit. Para mí es uno de los más grandes tesoros que tenemos, aunque todos son tesoros. Fíjese que algo parecido no es propiamente de Monterrey, pero algo muy parecido tenemos nosotros, que es es un documento, un proceso judicial por tierras y aguas, pero viene justamente una descripción de cómo llegaron los españoles y los tlaxcaltecas a quitar, ellos decían, a la raza chichimeca, que también se llaman a las zapas, o sea, ellos le ponen, y estamos hablando de la parte del Valle de las Salinas, pero es muy importante lo que usted menciona, esas a lo mejor no son, esa es como historia oral que se está escribiendo en ese momento. Así es. Nos da una visión de cómo era o cómo sucedieron los hechos, ¿no? Definitivamente, porque justamente si nosotros buscamos documentos de 1596, no hemos encontrado. El documento más antiguo es de 1598, entonces podemos decir, ya no hay nada de la fundación. No. Hay que buscar, como este documento hay muchos más. Por ejemplo, tenemos justamente otros testimonios ya más recientes, 1638. Cuando hablo de recientes, no piensen que 2 años. 1638, es decir, después de la fundación, años después, y luego también siglos después. Hay justamente 1800, como 24. Y en todo este trayecto, en este trayecto histórico, vamos a ver que hay muchos testimonios de la fundación o más que testimonios de la fundación, referencias más bien a la fundación. Por ejemplo, los descendientes de Diego Rodríguez dicen, es que mi papá hizo mucho servicio a la nación, al rey, porque vino con el fundador Diego de Montemayor y se establecieron. O por ejemplo, bien interesante que en documentos del siglo XVII hay testimonios de las mercedes que otorgó Luis Carvajal y de la Cueva, porque dicen, por ejemplo, Manuel Mederos, los descendientes de él dicen, es que a mi papá, Manuel Mederos, se lo dio, Diego de Montemayor se lo ratificó porque se lo había dado el capitán, el gobernador, el gobernador Luis Carvajal y de la Cueva cuando vino a fundar la ciudad o vino a fundar esta población. Y se fijan, son referencias indirectas, pero las tenemos en esos documentos del siglo XVII y como esas siguen avanzando en otros siglos. No, y que dan una visión importante de cómo se fue conformando, ¿no? La ciudad, qué es lo que traían, qué es lo que había y contra quién también estaban definitivamente. Y, por ejemplo, y antes de seguir con la documentación que tenemos, hay una pregunta que no me he contestado, así que si alguien me ayuda o alguien quiere también apoyar en esta investigación. En esta tesis que hice sobre Luis Carvajal y la Fundación de Monterrey y luego posteriores, y estos documentos del archivo histórico, encontramos que Diego de Montemayor hizo mucho, o casi todo, ratificó lo que había hecho Luis Carvajal. Es decir, si te dio a Manuel Madero le dio una merced, se la ratifica. A Juan Pérez de los Ríos se la ratifica. Es decir, siguió el proyecto, de alguna manera, el proyecto que tenía Carvajal. Entonces, si siguió y ratificó muchas de las cosas que hizo, ¿por qué no comercializó la grana cochinilla? O sea, es una gran pregunta. Sí, ¿no? Y que puede quedar por una investigación. Claro, por eso les digo que hay muchas cosas en el archivo y hemos encontrado también, por ejemplo, aparte de estas mercedes que dio Diego de Montemayor, que a su vez había dado Luis Carvajal, hemos encontrado cómo funcionaba la ciudad, documentos que me hablan de la cotidianidad de la ciudad, de 1598 en delante. Ojo, digo 1598 porque son los documentos más antiguos, ¿ok? Y hemos encontrado, por ejemplo, también qué pasó con los primeros pobladores, que eso también hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que decirlo. Y luego dentro de los primeros pobladores, ¿a poco las mujeres no tenían nada que hacer? Las mujeres jugaron un papel predominante que también hemos encontrado en esa documentación. Por ejemplo, una de las primeras, Juliana de las Casas. Okay. ¿Bien? Y
Y en el archivo entonces podemos encontrar no nada más de la Fundación de Monterrey, sino también de otras poblaciones, fundación de otras poblaciones. Aquí me voy a meter en terrenos judiciales de Leo, pero recordemos que el Archivo Histórico de Monterrey es el archivo del Nuevo Reino de León. Sí. Y el Nuevo Reino de León tenía todos los municipios que ahora están y el Estado. Así que por eso tenemos documentación jurídica, documentación de todo tipo, de diferentes momentos históricos. Sí, eso es prácticamente, pues es la memoria colonial de todo el estado, no nada más de Monterrey. Digo, es porque es capital del estado, pero pues todo llegaba ahí estaban los juzgados, ahí estaban las cárceles, etcétera, ¿no? Bueno, ya nos están marcando aquí un poquito al final. Digo, es una plática que podemos seguir y seguir. Y bueno, una última pregunta es, ¿qué tanto, si yo soy un historiador, pero quiero ir a consultar expedientes judiciales que son propiamente de la colonia, podemos encontrar en el Archivo Histórico de Monterrey? Uy, claro que sí, ¿no? Y si yo les contara los chismes que tenemos en materia judicial. Sí, por supuesto que sí. Pueden acudir a nuestras instalaciones, pero también les doy otra buena noticia. Nuestro acervo se puede consultar 24/7 en línea. Ustedes solamente busquen Archivo Histórico de Monterrey y en la liga que les aparece en Archivo Histórico de Monterrey 1.0.0.0 y ahí viene justamente para que ustedes busquen. Nada más les cuento un caso interesantísimo en materia judicial. 2 mujeres fueron en el siglo XIX en la hacienda de Santa Elena, lo que ahora sería Suazua, fueron condenadas a la pena máxima, a muerte. Por haber matado al marido de uno de ellas. O sea, es que eso no es común que a una mujer se le dé la pena de muerte. ¿Por qué se le dio a las dos? Pues por matar al marido de una de ellas. Y ustedes dirán, híjole, qué malas mujeres, son malvadas. Bueno, cuando ustedes den el expediente, wow, el chisme es fantástico. Y la razón principal es porque el marido golpeaba a su esposa. Entonces, como que se no eran las dos amigas. Sí, y vámonos. Sí, increíble. Bueno, pues ya estamos por terminar esta agradable plática con la maestra Juani Margarita y bueno, quisiera que nos pudiera dar unas últimas palabras, que no sé, invitar a las personas, sobre todo también a los que están estudiando historia y por qué no, también a los que están estudiando derecho. Claro que sí, de hecho a todos los estudiantes, no importa no es que sean de historia, de derecho, de ingeniería, hay mucho que aprender de la historia. Si queremos comprender el presente, necesitamos irnos hacia el pasado y eso nos va a permitir mirar hacia el futuro. Entonces, en los archivos, no nada más en el Archivo Histórico de Monterrey, pero en todos los archivos ustedes pueden encontrar la materia de urbanización, materia legal, materia de ingeniería, un montón de cosas que podemos estar manejando. Entonces, yo les invito a todos a que acudan a los archivos, al Poder Judicial, por supuesto, pero al Archivo Histórico de Monterrey, claro, definitivo, de donde vengo, pero no se queden con que la historia ya está hecha y con que la historia no me sirve a mí si soy médico. Hay muchos documentos que puedo utilizar para entender qué pasa con, por ejemplo, la medicina en la actualidad y qué viene en el futuro en materia de medicina, en materia de ingeniería, etcétera. No den nada por sentado. Busquen, interroguen a los documentos y busquen la verdad. Ok, no, pues muchas gracias, doctora Juani Margarita. Ha sido una muy buena plática. Gracias. Yo creo que vamos a tener que tener más sesiones de estas porque nos quedan muchos interrogantes sobre no nada más la Fundación de Monterrey, sino pues toda esta parte también colonial que a veces nos quedamos con Monterrey finales del siglo XIX, no sé por qué, pero bueno, eso es como que la otra historia de la historia de nuestra ciudad. Claro que sí, encantada de venir cuantas veces sean necesarios y los invito al Archivo Histórico de Monterrey. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden encontrarnos en nuestras páginas, en nuestras redes oficiales, Facebook, Instagram, X, antes Twitter, TikTok y YouTube como Dirección de Archivo Judicial, y este podcast y todos los demás programas de 2025 lo pueden encontrar en YouTube. Hay un playlist que se llama Entre Páginas y Letras y bueno, ahí pueden visualizar o escuchar todos nuestros programas con todos nuestros invitados. Bueno, yo fui Leonardo Marrufo, hasta la próxima.